Izuku en Zero no Tsukaima. Capítulo 9. Era un nuevo día en la academia de Tristain. Izuku se había levantado de la cama, estaba algo resacado así que solo se echó a un lado, jamás debió dejar que los chicos lo embriagaran, era increíble que estos chicos pudiesen beber sin importar la edad. Puesto que los chicos tienen de unos 16 en adelante, además de que según en este mundo, tener 16 es la edad para casarse e independizarse. Dando un suspiro Izuku se levantó para estirar su cuerpo, luego de su pequeña sesión matutina fue por algo para vestirse. ¿Cómo fue que Louise le quitó la ropa? Solo ella lo sabrá. Ahora que lo nota, Louise no estaba y ya eran más o menos las 7 de la mañana, habiéndose puesto el pantalón que usa para entrenar, se percató de que la puerta de la habitación fue abierta. Era Louise y estaba muy gruñona por su expresión, por fin había vuelto a ser ella. Al fin despiertas, decía Louise quien se acercó a Izuku, el cual miraba hacia la ventana. Buenos días, dijo Izuku suspirando, luego de ponerse una playera se acercó a Louise, supongo que hay clases, decía Izuku pero Louise negó. No para nosotros, la princesa nos llamó, debemos ir a la capital de inmediato, decía Louise dejando a Izuku confundido. ¿La princesa Henrietta? Preguntó Izuku. Normalmente los condes y los reyes tendían a tener una extensa dependencia, esperaba que sea así en este mundo. ¿Y quién más? No hay otra princesa, solicitan nuestra presencia, dijo la chica para darse vuelta y salir. Izuku tuvo que cambiarse con un atuendo mejor para dar una razonable impresión, pero por la presión de Louise tuvo que conformarse con una camisa y unas botas altas. Luego de comer algo de la cocina, Louise y el chico salieron a los establos, donde tendrían que tomar una carreta, sería un viaje largo, más largo que otro cualquier pueblo de abastecimiento cercanos de la academia. ¿Por qué en carreta? Preguntó Izuku. No seas tonto. Nos tomará un día y una noche llegar a la capital si vamos en carreta, 2 o 3 días si vamos en caballo por las constantes paradas, 2 o 3 horas dependiendo del transporte aéreo, que claramente no tenemos, decía Louise seria. Izuku solo comprendió y comenzó a procesar la pequeña situación. Según lo que le dijo Louise, una carta de la princesa llegó a ella con un búho, que claramente debió ser enviado desde mucho antes de que la princesa llegara a la capital. Pero entre tantos pensamientos, a Izuku se le ocurrió algo desconcertador. ¿Y por qué no volamos? Preguntó Izuku, no encontraba el problema, podía soportar el vuelo de altas velocidades por 2 horas seguidos sin problemas, esto tampoco era un inconveniente. Mi compañero tiene razón, hay que hacerlo, decía Dleflinger, la espada parlante había quedado mucho tiempo en el cuarto, solo se usaba para los entrenamientos. Pero ante la situación que experimentó Izuku en el festival, decidió que tal vez sería mejor tener la espada, la cual era experta en el ámbito de la esgrima. Izuku decidió que sería mejor andar con ella de ahora en adelante, después de todo son compañeros desde que la compró. Los dos están locos, les digo que no tenemos ese tipo de transporte, no podemos volar, decía la chica quien de un momento a otro entró en trance, al recordar una de las habilidades de Izuku. Tal vez es apresurado, pero, si la carta fue enviado con tanta urgencia, entonces debía ser importante. ¿Crees que funcione? Preguntó Louise, no era que le entregaría su vida para que la deje caer en pleno vuelo, además de que aún no podía recitar un hechizo que no sean explosiones, aunque ya aprendió manipulación después de tanto tiempo, no era suficiente. Si supieras algo de magia nos ahorrarías las cosas, sería más fácil usando magia de levitación en nosotros. Pero ni siquiera sabes cómo suministrar un simple hechizo inútil como atracción, haciéndote completamente inútil como maga, en todo caso, todo saldrá bien, decía Dleflinger mientras que Louise apuntaba su varita hacia un Izuku asustado. Hace días usó una explosión en él por culpa de Dleflinger, dejándolo inconsciente por más de 2 horas, claramente esta chica era aterradora. Agrega que tan mala soy en la magia por última vez y te aseguro que realizaré un hechizo que sin duda alguna funcionará a la perfección, amenazó Louise. La cómica escena dejó fríos hasta los mismos caballos, quienes se apartaron a lo más profundo del establo al sentir magia en el aire. Cálmate. Lo que trata de decir es que hubiera sido bueno tener ese hechizo, gastaría menos energía por menos peso, pero no es que importe, decía Izuku nervioso, al final Louise podía ser peligrosa. Como sea, ¿qué esperas? Vamos, dijo Louise algo tranquila, no era como si tuviera tiempo para despedazar a la espada oxidada. Izuku suspiró aliviado, por lo que acercándose a ella la cargó como si se tratase de una princesa, esto sobreexaltó a la chica que rápidamente empezó a protestar al sentir el firme agarre del chico. ¿Qué haces?
Pregunto desconcertada y algo avergonzada. Necesito cargarte, ¿cómo se supone que te cargaría? Además, necesito asegurarte para tu protección, el viaje será algo molesto para ti ya que el viento se sentirá muy fuerte, decía Izuku activando el One for All al 20%. Con este porcentaje era capaz de permanecer por horas a la perfección, el tiempo se reduciría al combinarlo con su poder Soul Black. Que gracias a ella era capaz de crear alas capaces de volar a grandes distancias sin problemas, así era capaz de alcanzar los 70 a 90 km por hora para desplazarse de una ciudad a otra para las misiones de patrullaje. Gracias a que había imitado los métodos de vuelo del héroe Proaux para implementarlas en los movimientos de sus alas oscuras, quitando lo difícil que fue el trabajar en los movimientos de sus alas, al no ser reales tendría el beneficio de ser menos pesados que unas verdaderas para mejor movilidad, solo era cuestión de implementar movimientos a lo ya materializado y acostumbrarse lo antes posible. Pero lo mejor era que cuando potenciaba esos movimientos con el One for All, su velocidad de vuelo aumentaba múltiples de veces más, al punto de que podía romper la barrera del sonido al usar el 20%. Pero en estos momentos él no era el problema, él podía soportar esa aceleración ya que su resistencia se adaptaba, de por sí All Might estaba por debajo de la velocidad lumínica. Él podía evadir balas con solo un 5% de su poder sin problemas. La cuestión era Louise, desplazarse a esa velocidad le haría daño. Así que para evitar eso la cubrió por una muy delgada capa de materia oscura, tan delgada que apenas se veía su color oscuro, pero la suficientemente fuerte como para aguantar el azote del viento. Louise solo se mantuvo callada mientras que de un momento a otro algo recorrió su piel expuesta como su ropa, sabiendo lo que era solo habló. Entiendo, dijo Louise algo avergonzada, no estaba acostumbrada a ese tipo de contacto por tanto tiempo, solo una persona llegó a estar tan cerca de ella y era un completo perro. Bien, vamos, dijo Izuku para luego materializar sus alas y desplegarlas. Louise solo se mantuvo callada, era una experiencia que sería increíble, creo que llegaremos en unos minutos, descansaremos en la capital, dijo Izuku sorprendiendo a Louise. ¿Cómo? Preguntó Louise impresionada. Será interesante, dijo Dleflinger, su compañero era especial y le despertaba la curiosidad de saber todo de su portador. Potenciando su Soul Black, agitó sus alas hacia el cielo de manera rápida, comenzando a acelerar en el aire. Sus alas se movían tan rápidas que parecía una libélula hasta que llegó un punto en que poco a poco reflejaba movimientos serenos y suaves. Entonces fue cuando llegó el punto en que se asustó Louise, la explosión sónica había aparecido resonando en los oídos protegidos de Louise. La chica solo podía ver maravillada desde las muy por encima de las nubes lo diminuto que se veía todo y que la academia no estaba en su rango de visión por lo muy lejos que se encontraban a pesar de haber pasado segundos de haber despegado de los establos. Jamás había estado tan alto, ni siquiera en barco. Sentía algo de miedo por la muy exagerada altura ya que apenas se podía ver lo que se suponía que era tierra, estaban volando entre las nubes que se separaban abriendo paso mientras cruzaban. Louise, tienes que guiarme, decía Izuku. Sigue hasta el este, tienes que bajar un poco para reconocer los pueblos, decía Louise. Izuku solo empezó a descender mientras empezaba a planear con sus alas, con su velocidad actual era más que suficiente. Claro, dijo Izuku mientras que suspiraba, hace mucho que se sentía así, tan libre, sintiendo el viento en su cara. Luego de unos minutos para la incredulidad de Louise, los chicos habían llegado a la capital de Tristaín, la ciudad de Tristania. No sé si así se llama, me acuerdo, dejen el nombre de la capital en los comentarios. Izuku había aterrizado cerca del pueblo. Luego de que Izuku pagara impuestos por la entrada, alquilaron una carreta para que los llevara directo al castillo real, donde claramente los estarían esperando. Luego de llegar a las puertas del castillo, fueron escoltados por los guardias reales hacia el trono de la princesa quien al parecer estaba resolviendo algunos asuntos, dentro de la sala se encontraba 4 generales magos, lo mejor de Tristan. Al parecer discutían un asunto muy importante, sus expresiones lo decían. Princesa, dijo Louise arrodillándose, Izuku solo hizo lo mismo. Él estaba completamente vacío a excepción de los generales a simple vista. La princesa quedó complacida por la aparición de su gran amiga, ahora la necesitaba más que nunca. Mi querida Louise, joven Midoriya. Sean bienvenidos. Al parecer llegaron antes de lo esperado, decía la princesa Henrietta. Quien miró a sus súbditos y habló, seguiremos con la conversación más tarde, tengo algunas cosas que hacer, dijo la princesa. Los generales solo se inclinaron con respeto para luego asentir, simplemente se fueron.
Luego de que todo estuviese vacío, la princesa se levantó de su trono y se acercó a los chicos. Quiero darles las gracias nuevamente, peor atrapar al ladrón que tanto nos agobió, decía la princesa. Es un honor que la corte real me haya otorgado el título de caballero, su majestad, les doy las gracias, decía Louise muy feliz y rata. Parecía ser otra clase de persona frente a su amiga, después de todo ella era uno de los pocos que la apoyan hasta ahora. Te lo merecías al sacrificar tu deseo para ayudarnos con tu familiar, también te doy las gracias, joven Izuku, pido disculpas por no darle su mérito, pero estoy haciendo gestiones para que pueda ejercer un título, decía la princesa mientras que Izuku se inclinaba. Gracias, su majestad, pero era mi deber después de todo, dijo Izuku sonriendo. Por eso pido que, por favor, haga la promesa de proteger a mi amiga Louise, decía mientras extendía su mano derecha hacia Izuku sorprendiendo a Louise. Normalmente se opondría, pero Izuku no parecía ser de esos que no son merecedores de este honor según su perspectiva. Izuku solo se acercó hacia las delicadas manos de la princesa, tomando su mano provocó que el chico se derritiera al entrar en contacto con la suave piel de esta mujer, sintiendo las nubes atapados en los hermosos dedos cremosos que logró aferrar a sus callosas manos, inclinándose hacia la mano de su eminencia dio un cálido beso con cuidado, mientras olía esa fragancia adictiva de aquel perfume, lo más probable era que la princesa lo estaba hechizando. Pero tampoco sentía atracción hacia tal belleza, simplemente admiraba el pedazo de gloria ante sus ojos e improvisó. No sabía cómo demonios comportarse ante ella, solo hizo algo que los europeos hacen en su mundo, claramente hoy es el día en que aún no conoce bien las costumbres de este lugar. Una vez hecho esto, la princesa se alejó un poco y con elegancia se dirigió hacia los dos chicos presentes quienes aún esperaban sus órdenes. Era obvio que pediría un favor a su amiga y todo indicaba que pedía su fuerza. En pocas palabras, necesitaba de la fuerza de Izuku y la autorización de su cuidador, aunque en realidad sea lo contrario desde el primer día en que llegó. Por favor, les pido que me acompañen a un lugar más privado, decía la princesa. Puesto que, tal vez Louise no lo haya notado, pero todo el despacho del trono estaba vigilado desde las sombras, en puntos específicos de ataque a cualquier peligro hacia la princesa. Izuku lo había notado desde que llegó, todos apuntaban a su dirección. Avanzando por el castillo, fueron a un lugar libre de guardianes, el único lugar privado de todo el castillo. Era el aposento de la princesa, siendo custodiado por dos guardias solo en la entrada, pero nada más. Estando dentro y en privado, Henrietta habló. Les he llamado aquí, porque quiero que realicen una misión, que solo nosotros tendremos conocimiento de este. Necesito que vayan a la tierra de Albion y encuentren al príncipe Wallace para que entreguen esto, decía la princesa sacando una carta mientras que se despojaba de su anillo, uno que tenía en su mano derecha y se las entregó a Louise, la cual se sorprendió. Esto dejó algo más que claro y eso la sobresaltó, la princesa estaba. El anillo de rubí, decía Louise, este anillo era muy antiguo y solo los herederos al trono portaban uno como este, la princesa simplemente habló. Las cosas ya no son como antes, lamentablemente y por razones que no comprendemos, Fouquet logró escapar. Lo peor es que según nuestros informes, se cree que esta trabaja para una organización llamada Reconquista, junto a una rama de nobles rebeldes de Albion que tienen como fin, unificar los reinos como en los tiempos antiguos de Halkigrimia. Además se dice que empezarán una guerra con los elfos, quienes habitan en las tierras sagradas, decía la princesa. Izuku estaba sorprendido, había llegado en mal momento literalmente, en tiempos de guerra. Por eso era el afán de saber sus habilidades y el cómo exigían aprovecharse de estos, pero había algo que lo dejó confuso. ¿Qué tiene que ver el príncipe con usted? Se supone que si hay guerra inminente fue autorizado por él, ¿no? Decía Izuku curioso. Ese es el problema, él fue derrocado, la organización Reconquista está eliminando reyes para apoderarse de reinos pequeños, esto provocó que sus milicias crecieran de miles a millones, una legión de soldados sin mencionar a los magos, todo a su disposición. Es imposible que este reino pueda contra Albion en estos momentos, no con ellos, por eso necesito ir al reino de Germania, ya que pedía audiencia, yo ofrecí mi mano en matrimonio a su rey a cambio de que nos prestara su fuerza, decía la princesa agachando la cabeza. Esto provocó un silencio, y Izuku comprendió que esto no era momentos para amor. Su reino peligraba y un matrimonio arreglado era lo único que podía salvarlos de su exterminio. Ahora entendía más o menos el por qué era necesario encontrar al príncipe derrocado, esto era necesario.
Comprendo, te ayudaré, decía Izuku tomando la iniciativa. Eso alegró a Louise, estaba dudando de cómo convencer a su familiar de acompañarla a esta misión. Su amiga requería su ayuda, y ella necesitaba la ayuda de Izuku. De acuerdo, pueden apresurarse para partir en 3 días, deben prepararse, yo le daré lo que necesiten, les ayudaré con los trámites y les abasteceré con un guía, y gracias, decía la reina Henrietta. Luego de que la princesa terminara de hablar, tanto Louise como Izuku se retiraron del castillo, debían permanecer en la capital por 3 días antes de moverse, hasta entonces solo debían esperar. Quedarse en el castillo levantaría sospechas, y atraería tanto a sus líderes militares como también al consejo para obligar a disponer de Gandalf. Lamentablemente el profesor Osmond no pudo ocultar por mucho tiempo que el familiar de Louise era el mismo compañero de su mítico fundador Brimir, o al menos que llevaba las runas del mismo. Saliendo al mercado de la capital, Izuku y Louise fueron a un restaurante de lujo. La niña no se conformaba con la sencillez de la vida, supuso que tal vez los nobles era de esa forma, porque lo eran. Saliendo satisfechos del restaurante, fueron a un lugar de entretenimiento público, donde al parecer todas las personas de cualquier tipo de clase social se unían movidos por una cosa, fuerza. Todos apostaban por el hombre más fuerte, el cual hacía una competencia de pulso. ¿Me dices por qué estamos en este lugar?, preguntó Izuku. Se suponían que debían estar en una posada o en la academia, donde sospecharían menos de su estadía en la capital. Solo te enseño el lugar, supongo que sería bueno explorar algo nuevo, decía la chica. A Izuku se le hizo algo sorpresivo pero sonrió. Ella quería conectarse con él como todo familiar lo haría con su invocador. Desde el comienzo de su nueva vida nunca entablaron una conversación que fuese buena y normal. Supongo que gracias, pero sería bueno salir de aquí, decía Izuku tranquilo mientras oía borrachos pelear. Pensé que te gustaban estas cosas. Digo, ¿eres todo fuerzas, músculos y todo eso?, decía Louise mientras que Izuku expresaba un rostro de confusión. ¿Acaso nadie entiende el concepto de en buena forma?, preguntó Izuku desconcertado mientras que entendía a qué se refería Louise. Ok, solo pensé que te gustaban estas cosas bárbaras, decía Louise. Claro que no. ¿Que no es obvio?, decía Izuku, pero la chica quedó callada. Izuku solo palmeó su cara y suspiró. Al parecer él tendría que guiar esto. No me hagas ver como tonta, es que simplemente es casi imposible pensar lo contrario. Solo mírate en un espejo, o el cómo luchas, decía Louise en su defensa. Suspirando Izuku habló. ¿Qué tal si me guías y yo decido las paradas?, sugirió Izuku. De acuerdo, dejó Louise para luego caminar mientras mantenían la conversación. Durante todo el trayecto Izuku se detuvo para explorar muchos puestos y locales. Donde solo habían cosas tradicionales, siendo más atrayente para él la música. También se había detenido a varios lugares con vistas espectaculares. La capital era muy hermosa. Ya era tarde, el sol se estaba ocultando y los chicos se habían detenido. Louise estaba cansada de tanto caminar, pero le agradaba las paradas. Izuku poseía una minúscula intención de buenos gustos según su perspectiva. Esta miraba el sol escondiéndose, estaba sentada en una banca, en un lugar hermoso. No sabía que te gustaba la música, decía Louise. Claro que sí, de donde vengo me gusta tocar la guitarra. Es un instrumento semejante al violín, aunque más sencilla, pero más grande, con más cuerdas según la que acostumbres. Me gusta tocarla cuando estoy en un lugar de paz, decía Izuku tranquilo mientras miraba el atardecer. Louise no espero más y tocó aquel tema, un tema que no la dejaba tranquila algunas veces, un tema que hiere a su compañero. ¿Quién es esa chica? ¿Esa que tanto decías en tus sueños cuando hablabas?, preguntó Louise. Izuku solo puso una expresión seria para luego suspirar y relajarse. Creía que era el momento después de todo. Ella era mi novia, pero para mí fue más que eso, dijo Izuku sorprendiendo a Louise, pero siguió hablando. Cuando entré a la Academia de Héroes de la que te hablé, ella fue mi primera amiga después de años de soledad y rechazo. Ella me dio su mano cuando necesitaba a un amigo. Hasta nos habíamos conocido en los exámenes de ingreso. Le salvé la vida de ser aplastada por un robot gigante más grande que aquel golem de Zuket, o al menos eso quiero creer, decía Izuku mientras luego empezaba a reír, pero ella me salvó de caer y volverme papilla con una bofetada cuando caía desde lo alto, por romperme las piernas y el brazo derecho. Mi caída fue patética, pero fue un milagro que ella estuviera ahí, en esa situación. Porque de no haber pasado eso no hubiese ingresado, ya que fui el peor candidato con 0 puntos de objetivos acumulados.
Luego nos hicimos amigos con el delegado de la clase. Yo tenía mucha inseguridad para interactuar con la gente, pero ella me ayudó a dejar ese miedo. Antes me decían Deku, pero ella también empezó a llamarme Deku, decía Izuku para luego sonreír, pero ella no lo hacía para hacerme menos. Ella cambió el significado de Deku, ya no significaba inútil, ahora significaba puedes hacerlo, lo hice. Ella cambió mi vida, parte de mi fundamento como héroe, mi orgullo, mi persona. Ella fue luz para mí. Decía Izuku con una alegría interna, que se apagó de golpe y su neutralidad se apoderó de él. Pero, a veces no todo es bueno y cuando la vida es mala contigo, fácilmente puede destruir lo que construirse con tanto esfuerzo y te quita lo que tanto aprecias, sin importar que tan poco o único sea. Al parecer yo no fui suficiente para ella y una cosa llevó a la otra, y mi vida se desplomó, perdí todo lo importante para mí, pero perderla a ella fue demasiado aún cuando fui yo quien lo decidió, caí tan profundo, decía Izuku mientras que expresaba una sonrisa amarga en sus labios acompañados por esos ojos sin brillo. Te engaño, decía Louise. Ella conocía ese sentimiento, esa sensación. Aferrarte a esa persona que es todo en ti, el eje de tu superación, y que se desplome de la nada. Era un sentimiento que ella disfraza con arrogancia y prepotencia, mientras que Izuku lo expresaba con llanto y silencio de autodesahogo. ¿Adivinaste? Eso fue exactamente lo que pasó. Mi maestro murió en batalla y en agonía, mi madre fue víctima del ataque cruzado entre fuerzas inhumanas y fue una de tantos civiles fallecidos como el daño colateral inevitable, mi carrera recién había comenzado y todo iba mal, la muerte de alguien inocente está en mi conciencia, aún siento a aquella niña en mi espalda, sanando mis heridas mientras se aferra con fuerza y toca mi mejilla, cuando ya tenía la fuerza para salir, para que ellos estén orgullosos, como todo lo malo en mi vida, ya era tarde, la misma que me elevo, la que reconstruyó mis emociones, reparó mi orgullo y me dio seguridad. La misma que los aplastó hasta no haber nada más que escombros. Fue un sentimiento horrible, pero, no se puede quebrar algo que ya está roto, creo eso me mantuvo cuerdo ante el caos de mi alrededor, decía Izuku mientras tenía una expresión pensativa. Tienes razón, decía Louise bajando la cabeza, no puedes depositar parte de ti en cualquier perro. Si es callejero, te abandonará sin importar cuánto lo alimentes, decía la chica mientras que Izuku levantaba una ceja, ¿será? Supongo que ese chico llamado Saito es el perro que tanto mencionas, ¿no? Decía Izuku mientras que Louise se sobresaltaba. Pero ante su repentina rigidez se tranquilizó. Si Izuku le confesó sus demonios, ¿por qué no confesar los suyos? ¿Adivinaste? Decía Louise mientras que suspiraba, era el primer año de la academia. Ente con recomendación como todos ahí, de todos modos si eres de una familia proveniente de la línea directa de la realeza, debes estar en la élite. Perteneces a lo más alto que podría llegar la nobleza, debes ser respetada. Pero en mi caso solo es un título, solo eso, no importa cuánto poder tengas, si no lo controlas eres inútil. La familia real es conocida por sus grandes reservas de magia y sus poderosos hechizos, Fouquet quedaría como mosca ante los hechizos de mi familia. Pero eso no aplica para mí, porque a pesar de tener el beneficio de portar mucho poder mágico, soy la vergüenza de la familia, apoyada por muy pocos y odiada por todos. Desde pequeña esas caras me atormentaban y me perseguían hasta la academia, esas caras de desprecio y vergüenza. Que solo sirvas para crianza y lazos matrimoniales, como una carga a conveniencia, un sello para expandir el poder de la familia, el poder lo es todo en esta jerarquía de burguesía, los buitres siempre estarán al acecho. Decía Louise mientras apretaba los puños, eran esas palabras, ser una carga lo que la llenaba de una ira pura. Con la esperanza de cambiar y decidida a hacer la mejor usuaria maga, fui a la academia con un sueño inquebrantable. Pero todo empeoró, porque esas caras estaban en todas partes. Louise el Acero fue el título otorgado a mi cero talento mágico. No importa qué tan importante es mi posición, si no demuestras poder, no eres nadie ante los ojos de todos, nadie sería la descripción que me había planteado, pero cuando pensaba en tirar la toalla él apareció y me dio la mano. Deje de ser Louise el Acero para ser Louise, la novia de Saito Hiraga, futuro líder de la familia Hiraga, los condes más poderosos del reino. Del suelo y el fango me elevé al cielo y mi nombre se renovó, no había mejoras en mi talento mágico pero sentía con todo mi ser, que con él algún día lograría aprovechar mi magia y tener el respeto que merezco, sentía que con él a mi lado todo era posible, pero cuando estás muy alto y no tienes alas, te das cuenta de que no vuelas y que solo saltaste tan alto que tocaste el cielo. Pero tarde o temprano caerás, eso es seguro. Decía Louise para expresar enojo en su rostro.
¿Sabías que la sirvienta de la academia tenía mayor valor que yo ante sus ojos? Esa tal siesta. Ensucio mi nombre, fue un golpe bajo. El solo recordar que solo estuvo conmigo por mero negocio, como si se tratase de una baratija, maldita sea. Ella tiene mejor cuerpo y lo peor es que lo reconozco. Duré 6 meses siendo la burla de toda la academia, conocida como la otra, o la del segundo plato. Lo sé porque ese perro siempre tenía aventuras con ella, todos lo sabían, nadie podía meterse con ella, puesto que tenía absoluta protección otorgada por él, sacándola de las garras de cualquier noble que la solicite, disponible solo para él. Eso, me lleno de tanto odio, solo es un miserable insecto para mí, decía Louise apretando sus puños con fuerza, mientras que Izuku permanecía en silencio. ¿Qué tan parecidos eran? Solo ellos podrían descubrirlo. Supongo que invocaste a la persona indicada, decía Izuku sonriendo para darle la mano a la chica, quien miró esto con sorpresa para luego sonreír. Supongo que entre rechazados nos entendemos, decía Louise tomando la mano del chico, se sentían cómodos uno con el otro. Tal vez porque experimentaron experiencias similares, tal vez solo quieren suavizar el odio y la tristeza que lleva dentro o simplemente por querer hacerlo. Pero algo les decían que se apoyarían mutuamente a pesar de la crisis actual y la culminación de la paz que se extinguió así de pronto. Pero lo importante era que ellos se apoyarían mutuamente y tratarían de apoyarse el uno con el otro. Restaurando lo que se les quebró muy dentro, intercambiando sus pedazos de fragmentos para llenar el vacío que... Si te gustó el vídeo, no olvides darle link y dejar tu opinión en los comentarios. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte para más material. Meta de 50 likes para la continuación, y sin más, hasta la próxima.